Bienvenidos sean todos a este su programa del mundo cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, que el edificio donde nosotros nos congregamos está ubicado en la Espaillat número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y como siempre nuestro hermano Carlos con nosotros. Contento, Arturo, como cada lunes compartiendo, hoy lunes 10, ¿verdad?, de mayo, como está pasando el año y compartiendo con todos nuestros oyentes un día más de la palabra de Dios con cada uno de ellos que esté en su hogar. Y también recordándole que estamos a las personas que están ahí en YouTube, que están en las radios. Comparte este contenido para que pueda llegar de bendición a otras personas que también necesitan escuchar esta palabra de aliento. Así es, estamos ahí en Mundo Cristiano IDP. Usted puede sintonizar ahí y puede ver todos los contenidos que hemos tratado en todos estos tiempos que estamos desde hace más de unos 2 meses y tanto que ya estamos a nivel de la página, a nivel de YouTube, de nuestro canal de YouTube más o menos por ahí. Y gracias le damos al Señor que nos seguimos expandiendo y nada. Y se convierten también ellos en que cumplen la gran encomienda, que es predicar. Cada vez que usted comparte ese contenido, está predicando. Ciertamente, porque los temas que traemos son temas que el enfoque primario es la edificación, Así Carlos, es. de los hermanos, de los oyentes. Y sobre todo, Carlos, temas que no son muy comunes y habituales, que son tratados a través de lo que es Y a veces quedamos como por hecho, ¿verdad? Como se que dan ya lo por sabemos hecho, y nos vamos exactamente. a tantas cosas profundas, que guerra espiritual, que todas esas Exactamente. cosas, y cuando en la práctica de lo básico, De lo nos estamos básico, quemando, pero muy fuerte. Vamos, estamos tenemos fallando. muy grandemente. Estamos ahí con una tasa muy alta en lo que estaremos hablando ahora mismo. Pero antes queremos decirle que nuestra congregación, ubicada en la España 86, tenemos cultos los domingos a partir de las 8 de la mañana y luego nuestros cultos de acción de gracia. También los martes, estudio bíblico con el pastor. Verdades bíblicas, los martes a partir de las 6:30 de la tarde. También los jueves tenemos nuestro culto a partir de las 7 de la noche, jueves a partir de las 7 de la noche. Así que ya usted sabe, hermanos, lunes, miércoles y viernes, entonces en 9 de la noche, oración a través de la plataforma de Zoom. Y nada, Carlos, queremos saludar. Estuve saludando en el día de ayer a nuestra hermana Pura, Así, nuestra hermana que está Pura de Jiménez. Sí, cumpleaños. claro, contando sus años y de verdad nos dio un fuerte abrazo. Sí. De verdad que sí. Y toda una Afirmando. bendición haber Cierto. llegado a 72 años. No, 7-7. 77 años. Ciertamente. Gloria a Dios por la hermana pura. Así es, y nada, y nos afirma su compromiso de orar por nosotros, Carlos. Así Y es. agradecido del Señor, de verdad, por eso. Nada, Carlos, en el día de hoy, el tema que vamos a estar tratando y es el tema, la solución no es el divorcio, Carlos. Ese es el tema que estaremos tratando. Y nosotros tenemos estadística, Carlos, por acá. Dicho sea de paso, tú me estuviste hablando, Carlos, en días pasados. El sábado, sí. Ciertamente que a través de Caña TV estuvimos hablando del tema y hablabas del trendy topic, de esta palabra que estuvo en las últimas semanas. Sí, prácticamente en todas las redes sociales lo que se hablaba era de divorcio. Ciertamente. Por este gran divorcio que tuvo uno de los magnates más grandes de tecnología, muy conocido, porque duró incluso muchos años siendo como el hombre más rico del mundo, según Forbes, y se acaba de divorciar. Sí. Mucho el aspecto... 27 años de matrimonio. Entonces, y este fue chocante porque casi siempre vemos rupturas de figuras de la farándula que no tienen tantos criterio moral ni tantos apegos así, familiares, sí, que son como personas de otro tipo de perfil. Cierto. Que uno entiende que las drogas, la vida que llevan, siempre cae en ese tipo de divorcio, de separación, pero ver una pareja estable con amplio desarrollo familiar, con hijos, con apegos morales, con principios, y que termine a esta edad, ya incluso anciano, es grande. Ciertamente, entonces en ese sentido, de hecho, ¿sabe de paso qué es lo que es trendy topic? Trending topic como mi mamá Mercedes de la Rosa no sabe lo que es eso. Y ella Trending topic cuando alguna noticia, alguna palabra tiene tendencia. Es decir, que en muchas publicaciones
aparece esa palabra repetidamente. Ah, ok, perfecto. Entonces, Carlos, tenemos algunas estadísticas por acá. Miren, para el año 1920 había un divorcio por cada 7 matrimonios para un 14%. Eso a nivel del mundo. En el 1940 había un divorcio por cada 6 matrimonios, un 17%. En el 1960, un divorcio por cada 3 matrimonios, un 33%. Y ya para el año 1977 había un divorcio por cada 2 matrimonio un 50%. Esos son datos alarmantes, Carlos, en el Así es. 1977. Pero al día de hoy, datos de las Naciones Unidas, la tasa, ejemplo, en España está por encima del Sumamente alta. 60%, Estados Unidos está en un 50%, México descreció del año 2000 al 2011, descreció en la cantidad de matrimonios celebrados de un 19% y aumentó la tasa de divorcio a un 74.3%. Entonces, estamos hablando, Carlos, de una pandemia, de algo Y terrible. de países con cierto con una alta tasa de religiosidad. Ciertamente. Porque Con México, principio, tú sabes, exactamente. Occidente es Sí. una, vamos a decir, es área con conceptos cristianos, una cosmovisión cristiana, y se entiende que hay un poquito más de preservación Sí, de esos valores. esos como valores que se familiares. crea aún en esas cosas. Ciertamente. Diferente a otros países, como ya Suiza, países así que ya se han ido más a lo liberal, que difícilmente vean, o incluso viven juntos, pero no llegan a tener matrimonio. Y algo que tú decías, eso de viven juntos, eso sin tomar en cuenta, Carlos, Las los separaciones divorcios emocionales. Entiendas, Sí. esas personas que están emocionalmente divorciadas, pero que viven en un mismo techo y no tienen ningún tipo Incluso de... que se da en la iglesia. Eso es Sí. un poco difícil. Entonces, Carlos, ¿cuál es el propósito del programa, Carlos, Así en el es. día de hoy? El propósito que nosotros tenemos de traer este programa, este tema, es de sensibilizar a nuestros hermanos antes de tomar una decisión como esta, que es dolorosa. Dicho sea de paso, es definida por alguien como es la muerte agonizante y dolorosa de una relación. Sí. Así es descrita, descrito el divorcio. Es algo doloroso y es lamentable. Y nosotros que queremos hacer sensibilizar a esas personas que están posiblemente con esa tendencia, y al que no lo está, que verdad se vea los pros y los pro y lo contra, y qué contra, dice Dios de y qué eso, dice, qué dice Dios. y el que ya está con un divorcio consumado, entonces de alentarle, diciéndole que, como dijo Pablo en 2 Corintios, ¿cómo es? Derribado, pero no destruido. O sea, usted no está destruido, hay esperanza. Aún Así usted ha pasado por esta traumática decisión, porque es bien dolorosa. Sí, sí. Y siempre hay... Y que hay excepciones, hay diferentes casos exactamente, que da la misma palabra. que da la palabra. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que piensa Dios? ¿Cómo ve Dios el ¿Cómo divorcio? ve Dios? Y es importante, Arturo, que incluso por eso lo anoté acá, que me llegó cuando estabas hablando a la mente, que aunque, digamos, el divorcio no es la solución, No, para nada. es porque muchos de los problemas que vienen en el hogar que pasan, si se hubieran ido manejando de la manera con las recomendaciones bíblicas, no terminarían en divorcio. El divorcio nunca es una opción, porque el divorcio viene siendo como que tengas ya gangrena, que se dice, ¿verdad?, sí, en una pierna, y para salvarte te corten la pierna. Esa era una solución basada en el problema que ya tenías, en esa enfermedad. Es decir, permitiste que una enfermedad llegara a tu matrimonio y ya lo que quedaba era cortarte la pierna. Pero ¿qué pasa? Hay momentos en que con una pomada se soluciona, Así es. con una inyección, con un tratamiento, A tiempo. pero entonces te aceleras y no pones ese problema en las manos de Dios, entonces toma una decisión equivocada. Así es, así es. El versículo 15, Carlos, vamos solamente de Malaquías, donde Dios dice cuál es el concepto de él con relación al Así divorcio. es, el Malaquías 2.15. Sí, 2.15 lo tengo acá. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Y por qué uno?
porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Una llamada al hombre. Así es, y donde habla que Dios aborrece. Exactamente, dice el 16, porque Ajá. Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues de vuestro espíritu no seáis desleales. Así es. Llamando la atención al hombre. Claro que sí, que ese es el hombre que iba delante del altar presentando sacrificio y llorando y diciendo, y él le está diciendo, yo no le voy a escuchar, porque la razón, porque tú has sido desleal a la mujer de tu juventud, a ese pacto que tú hiciste con ella. Y entonces habla y dice que cómo tú vas cómo vas a orar, ¿verdad? Y a veces se entendían, Arturo, como que era que habían algo arriba tapando la oración de que para que no llegara. Lo que pasa es que el estado en que tú estás no es el correcto para ir a hablar con Dios. Cuando tú estás siendo injusto o desleal y cuando no estás cumpliendo los principios que prometiste con tu esposa. Así es. Y también tenemos una cita de Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6, ahí donde habla que entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiéndoles dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entiéndase que el diseño de Dios no es la separación. No es la separación. Y fíjate, Carlos, que en el principio no fue así, aunque luego que le permitió dar carta de divorcio, ese no era el sentido, en el propósito por el cual la creó. Exactamente. Y hay algo que tenemos que entender aquí, Carlos, y es que cuando él está hablando, él apela a la Biblia, él apela a la palabra. ¿No habéis leído? O sea, fíjate que le hacen la pregunta. ¿Es lícito? O sea, ¿qué tú crees? Él no dijo, bueno, yo creo esto. Jesús, óigame, Jesús no hizo eso, yo creo esto. Por eso es mi insistencia siempre. Señores, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Fíjense que Jesús así mismo hizo. Dijo, ¿no habéis leído? O sea, se fue a la Biblia. Él le daba mucho, él entendía que es palabra de Dios y por eso va a la Sagrada Escritura. Y fíjate lo que dice. Y ahí hay algo que nosotros queremos decirle. Y era que en esa, que dice, y él les dijo, ¿qué fue lo que pone aquí la cláusula de excepción? Dice aquí en el 8, él les dijo, por tanto, por la dureza, vamos al 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Esa es la trampa ahí, mandó, no es un mandato, Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, da un permiso, y repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, que él está diciendo, no, eso no es un mandato, es un permiso por causa del pecado del hombre, le ha otorgado ese permiso. Y nosotros decíamos que en el tiempo del Señor Jesús habían dos escuelas teológicas, dos corrientes teológicas, Shammai y también Hillel, y Hillel establecía, tú sabes, que tenía un abanico bien abierto, decía que por cualquier causa o por una causa indecente, era cualquier indecencia que el hombre entendía que, algo que el hombre entendía que era indecente, por esa causa podía divorciarse de su mujer. Shammai decía no, solamente por causa de adulterio. Y ahí es donde estaba, pero la más popular era la de Hillel, la libertad. Porque esa era, le daba... Cada vez que me cansaba ya. Exactamente. Y entonces él le dice, no, eso no es así. Pero sí ahí da una cláusula de excepción y es donde dice, salvo por fornicación, que ahí le permite al cónyuge inocente, no al culpable, al inocente, tomar la decisión. No es que tenga que, sino que le da una posibilidad basado en los preceptos cristianos. Ajá. Ahora, es importante que aún tenga esa posibilidad, lo correcto no es hacerlo. Cierto. Porque la causa, el trauma y todo lo que conlleva eso pudiera traer problemas que
que a veces tomas una decisión rápida, pero yo he visto matrimonios que se han restaurado simplemente porque buscaron ayuda. Es importante que el tema principal o el enfoque de nosotros es que las personas valoren lo que es el matrimonio, Ciertamente. que le demos la importancia que le da Dios al matrimonio como un núcleo, y el matrimonio, la familia, son los pilares de la sociedad. Si la sociedad no deja atrás esos principios morales de unificarse, de criar hijos, vemos incluso la tasa, Arturo, de cuando una madre cría a un niño cuando sola, vemos cómo cambia, cómo eso afecta a todos nosotros. Delincuencia un 70%, exactamente, drogadicción, alcoholismo, embarazo a destiempo. Psicológicamente afecta, condición académicamente afecta, económicamente, alimenticia, de manera alimenticia. ¿Por qué? Porque es que Dios hizo para que estemos como un núcleo familiar, para yo tener los aspectos que me brinda mi mamá y los aspectos que me brinda mi papá. Razones, Carlos, por las que la persona toma esa... Cualquier quítame la paja. Esa decisión. Como dirían. O sea, que... El principal viene siendo el egoísmo, pensar en mí. Cuando la pareja no cumple su rol, el rol cuando yo me caso, mi propósito es amar a mi esposa, cuidar a mi esposa, proteger a mi esposa. Pero hay personas que se casan para recibir cosas. Y ahí arranca el problema. Para que su esposa lo ame, lo quiera. O sea, no van a dar el 100% en la relación. No sabiendo que incluso el amor es el resultado del trato. Ciertamente. Mira cómo funciona. Dios manda a nosotros amar a las esposas, porque sabe que en la naturaleza de la esposa está eso de entonces... su temperamento de adecuarse al hombre. Claro que sí, claro que sí. Eso es importante, Carlos, que lo podamos señalar. Esas son razones por las cuales muchas personas toman decisiones como esta, decisiones tan serias. Y decíamos que el matrimonio es como dos tablas pegadas con un pegamento fuerte. Y cuando tú la despegas, en una de las dos siempre queda residuo de madera, porque hay un rompimiento, hay una ruptura. No queda igual, no queda igual. Queremos decir, entonces, hermano, ¿qué usted me está diciendo con eso? La persona que han tomado esta decisión, ¿qué pasa con ella? ¿Qué le decimos, Carlos, ahora? Ahora la persona ha tomado dicha decisión. Dicho sea de paso que siempre citan a Corintios 7, tú sabes que ahí hay una situación que se da muy particular y es donde muchos hermanos se estaban haciendo célibes, inclusive los que eran casados, porque había una promiscuidad con relación a la mujer, que muchos decían, pero es mejor no tocar mujer, no tener relaciones. Sí. Pablo dijo, sí, ciertamente, sería bueno no tocar mujer, que fueran como ustedes fueran como yo, pero por causa de la fornicación, que cada uno tenga su propio, lo mejor que cada uno tenga su propio marido y cada mujer tenga su propio. Y que así fueron diseñados. Y así fue diseñado, que ese es el diseño de Dios. Pero entonces habían algunos que ya posiblemente habían tomado esa decisión. Y Pablo dice, mire, si usted tomó esa decisión para tener una relación más apegada con el Señor, quédese solo. Quédese sin casar. Ahora, si usted dijo, pero esto no es fácil, esto está difícil. Tiene que volver. Entonces vuelva con su esposa. Así es. Porque entonces tomaban como cosa a la ligera. Digo, exacto. No, yo quiero hoy ser santo, me voy a alejar, pero entonces después quería otra. Ah, no, así no. Si usted tomó esa decisión, esa fue la razón por la que usted tomó esa decisión, entonces vuelva otra vez ante su esposa. Y en ese caso, pero bien entonces en el caso de la ley, de la carta que daba Moisés, era que si le dabas carta a tu mujer, no podía jamás. Nunca en la vida, es decir, eso es para evitar de que pienses bien lo que vas a hacer, porque si le entregabas carta de divorcio era que jamás podía estar con ella, para darle esa importancia al matrimonio de que no era tan permitido. Exactamente. Usted puede, eso que está diciendo Carlos, ustedes lo pueden comprobar en Deuteronomio capítulo 24, que lo tengo del acá. 1 al 4. Usted lo puede comprobar ahí en su casa para ahorrarlo ahí ese tiempito. Vamos a nada más el primero, porque cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le agrada porque ha encontrado algo indecente en ella y le escribe certificado de divorcio, la pone en su mano y la despide, y a ella sale de su casa, y ella llega a otro hombre, el segundo marido la aborrece, no puede volver
con el certificado de divorcio. Vamos a parafrasear ahí. O sea, que es una decisión que tú tienes que estar bien, bien consciente de lo que de la decisión que vas a tomar. Ahora bien, esa persona, Carlos, que ya tomó dicha decisión, Está en un camino. ¿qué debe hacer una persona que ya está divorciada? Primera de Corintios 10:13 nos habla ahí que Dios no nos ha dado, ¿cómo es? No hemos pasado. Vamos a Corintios 10:13, donde dice que nosotros no hemos, Dios no va a permitir que nosotros lleguemos a una tentación que no podamos soportar. 10:13 dice de la manera siguiente. Y ahora, pero más, no es 10:13, yo me fui okay. No, lo tengo acá. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Ciertamente. Así que Dios estará con nosotros ahí pasando también esa situación. Exactamente, usted que tomó esa decisión, de verdad, que posiblemente dolorosa, porque siempre el divorcio en sí mismo es doloroso. Usted dice, ¿y cómo usted sabe, hermano? Estamos hablando de que fueron algo que está unido de una manera tan... Que compartieron una vida. Exactamente, y de buena primera, hay una ruptura. Usted, ejemplo, si usted... bueno, a ti nunca te votaron antes de tu casarte. El corazón se te rompe. Bueno, entonces yo que pasé por una... A mí en una ocasión me votaron. Y mire, a mí es como que se me fue el mundo. Sí. Entonces, imagínate, esto estamos hablando de un noviazgo, que es algo más suave. Imagínese un matrimonio con arraigo de niños, que tú no vas a poder compartir con tus hijos, que solamente los fines de semana. Mire, es algo Y también traumático. hay un aspecto emocional, a veces que se quedan con heridas que para curarlo tú dentro de una iglesia, a veces aborreciendo a esa persona porque pudiera haberte hecho algo y tú tener que sentarte y adorar a Dios y amar, es decir, es fuerte, es decir, que el trauma que causa eso no es cómodo. Exacto, que ahí donde entra que debemos de ir entonces en oración, pidiéndole al Señor que restaure nuestro corazón. Por eso apelamos a 2 de Corintios, capítulo 4, que dice que ahí Pablo menciona algunas cosas y dice, pero una de las que él menciona, derribado, pero no destruido. Y así mismo es la persona que está en la condición. Usted fue derribado, pero no ha sido destruido, que usted tiene esperanza, aún en la condición que usted se encuentra de ese paso difícil, y que ese paso difícil que usted dio puede ayudarlo a no cometer otro error y a ayudar a otros. Óyeme bien, y ayudar a otros a que no cometan dicho error. Porque el divorcio, como en un video que nosotros vimos, puede ser evitado cuando se identifica esas actitudes, malas actitudes de parte de Arturo, con relación a solamente señalar los defectos de mi esposa, de mi cónyuge, y no las virtudes, y no se habla, y no cuando viene a ver, me he divorciado ya emocionalmente. Y pudiera yo divorciarme, haber causado un problema del hogar, no justificando lo que hizo la otra persona, pero yo salir de ahí con una situación que debo sanar, curar, porque sí tengo problemas, que incluso en otro matrimonio pudiera yo provocar algo también similar. Así es. Y por eso la recomendación que nosotros hacemos es, ejemplo, Filipenses 4, versículo 8, que dice en esto, en lo bueno, en lo virtuoso, en esto pensar. En esto pensar. Ahí donde va, es difícil. Señores, una de las cosas más difíciles, señores, es con relación, y una de las que debemos de trabajar es con relación a la fe, Carlos, en el matrimonio. En esa parte donde tú estás siendo bombardeado, como Martin Lloyd-Jones decía que la fe, él la describe de esta manera, Martin Lloyd-Jones, que la fe es la acción del creyente de aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda. Tú sabes que eso es lo que viene siempre, la duda de que Dios no me quiere, cómo Dios permitió que yo me metiera en esto, mira lo que estoy pasando, mira todo lo que estoy viviendo, mi esposa no tiene una actitud adecuada, pero yo tengo que también ayudarla a ella a reconocer este tipo de cosas. Y en la palabra, Carlos, yo siempre voy a terminar ahí en la palabra, es lo que nos va a ayudar. El evangelio es lo que me va a ayudar. La recomendación de cómo una mujer debe, que una recomendación inmensa que en otro programa pudiéramos nosotros tratarla, y creo que le hemos tratado, toda la recomendación que hace Dios a la esposa
para con el esposo, pero toda la recomendación que le hace el esposo para con la esposa. Si dos parejas o dos esposos llevan a cabo esa recomendación, no hay divorcio. Ciertamente, dice respeto y amor. Exactamente. Cualquiera de las dos que se den, Sí. de uno de los dos lados, funciona. no llega al divorcio. Si hay respeto y si hay amor, en Sí, ninguno se va a terminar en la decisión. Procuremos el fatídica del divorcio. respeto, esposas, a nuestros maridos y esposos, procuremos el amor a nuestras Ciertamente. mujeres. No le estamos diciendo que es fácil, estamos diciéndole que en el Señor, lleno del Espíritu, usted va a poder lograr todo esto, hermano. Va Sí, a poder con el ayudar Espíritu Santo. a través del Espíritu del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Carlos, nos manejamos tranquilito. Sí, ¿verdad? ¿no? Y 30 minutos creo que es suficiente. Sí, no, ¿verdad? bien, Yo ¿verdad? creo que todos los hermanos, no, ¿verdad? El que está en esta situación, todos hemos sido edificados. Así es, así es. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y mañana estarán los caballeros por acá.